Hola, bienvenidos. Bienvenidos, querida familia, queridos amigos. Qué gusto saludarles en esta noche de jueves 7 de abril de 2022. Bienvenidos a Refuerza Live, nuestro llamado a vivir fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Así que bien, pues esta noche vamos a compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche. Y bien, estoy muy contento esta noche porque desde hace semanas había invitado a Estelita Sánchez Viveros para hacer esta entrevista. Ella está aquí esta noche con nosotros. Bienvenida, Estelita, aquí a Gracias, hola. Bien, pues vamos a compartir aquí la historia, el testimonio de Estelita, porque la verdad es muy conmovedora tu historia, Estelita. Tenemos muchos años de conocerle a ella, desde muy jovencita, junto con su mamita, Estelita Viveros. Y espero que ahí nos están siguiendo, ¿verdad? Tus hermanas Janel, Nash. Sí, sí. Eso. Y es una gran historia la que vamos a compartir hoy con ustedes, porque la verdad es que nosotros conocemos a Dios como un Padre que nos ama y que Él se ha manifestado en nuestras vidas. Y nosotros podemos contar nuestra historia porque podemos hablar acerca del amor de Dios y de cómo Él nos ha fortalecido en medio de las pruebas de la vida y Él nos ha abrazado, ha tenido cuidado de nosotros. Y sobre todo, Estelita, que Él tiene un plan maravilloso para nosotros y para ti en lo personal. Así Así que es. bueno, pues vamos a comentar sobre el caso de Estelita. Ella tiene dos niños en una condición de autismo. La semana pasada se conmemoró en todo el mundo el día La sí, concientización sobre el autismo. el día de la concientización sobre el Sobre el autismo, autismo. porque es una condición realmente que no se conoce mucho. En los medios, fíjate que yo vi que compartieron por ahí información sobre el caso del autismo, pero realmente es algo que no se conoce mucho en nuestra sociedad y la verdad es Correcto. que sí, muchas veces no es, y como nos va a comentar Estelita, no es fácil identificar esta condición y las personas a veces no entienden el comportamiento de los niños o los adultos que están en esta condición. Y la verdad es que por eso me pareció muy importante que nosotros podamos conocer la historia, tu historia, Estelita, y de tus niños, y desde luego la manera en que pues Dios te ha fortalecido para librar esta batalla y salir adelante con tus niños. Así es. Así que Así es. comienza por comentarnos, por favor. Muy bien, pues hola a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan, porque para mí este es un tema muy importante, tanto el tema del autismo como compartir mi testimonio, porque Dios ha hecho grandes cosas en esta familia. Yo soy la tercera de una familia de tres hermanas y mi mamá, yo crecí ahí. Y bueno, está la parte de mi papá con mis tres hermanos, son medios hermanos, pero finalmente mis hermanos. Eh, Mi primer acercamiento con el autismo empieza con el primer sobrino varón, que es el hijo de mi hermana Yanel, algunos de ustedes lo conocen. A los 2 años empezamos a notar ciertos comportamientos extraños que en ese momento pues no sabíamos qué era y nada más decía, pues se comporta extraño, es un niño diferente, pero nunca nos imaginamos que pudiera haber otra cosa. Sus papás obviamente lidiaron con el asunto y resolvieron ciertos problemas y para la familia pues ahí quedó. Eh, Cuando yo quiero ser mamá, que esta es una parte importante que no me quiero tomar mucho tiempo en esto, pero creo que es muy importante mencionarlo, que mis dos hijos son un milagro muy grande, ya que cuando yo quiero ser mamá me doy cuenta que yo ya no tengo ovarios por una menopausia prematura, que yo nunca me di cuenta. Entonces los ovarios desaparecieron y soy diagnosticada con matriz infantil, por lo cual es prácticamente imposible tener hijos. Y digo prácticamente imposible porque los tengo, pero fui a 3 clínicas de fertilidad en Guadalajara y en Cancún y me dijeron que era completamente imposible. Fui más o menos a 12 doctores y me dijeron es imposible.
Tengo la gran fortuna de que mi familia es cristiana, tengo la gran fortuna de que mi mamá es una guerrera en la oración y decidimos ponerlo en manos de Dios. Y yo le decía a Dios, tú me conoces, sabes que no soy paciente, te pido que hagas el milagro lo más rápido que puedas. O sea, yo sabía que iba a ser el milagro, no sabía cuándo. Y la verdad es que en cuestión de un mes yo quedo embarazada por milagro de mi primer hijo, Matías. Pero antes de seguir con esta historia, me gustaría comentarles un poquito qué es el autismo. Es una condición que hasta hace años la verdad es que nadie conocía y a mí me sorprende un poquito ahorita cómo la gente sigue en este desconocimiento, pero de una manera fatal, fatal, fatal. Vamos a empezar por qué es el autismo. El autismo es un trastorno, está diagnosticado, o sea, está puesto como trastorno. La manera oficial de llamarlo es trastorno del espectro autismo. ¿Por qué espectro? Porque ninguna persona, chico o grande, su autismo es igual. No cae en una enfermedad porque una enfermedad la puedes, bueno, tiene estos síntomas, esto, y lo vas guiando. En el espectro autismo, y por eso se llama espectro, cada persona es diferente y cada persona tiene diferentes síntomas y cada persona lo lidia diferente. Puede haber un nivel bajo, medio y un autismo severo. En el autismo severo, las personas o los niños que la padecen son incapaces de valerse por ellos solos en toda su vida. Normalmente son no verbales, es decir, no pueden expresar ni una sola palabra y dependen del cuidado, ahora sí que valga la redundancia, de un cuidador para toda su vida. Y bueno, la manera de diagnosticar el autismo, que es para mí es la parte más difícil o lo que a mí más me costó, es estar bien atentos a nuestros hijos en las primeras etapas de su vida. El cerebro de un niño es muy importante. De los 0 años hasta los 7 años es la primera barrera. Un niño absorbe absolutamente todo y lo que aprenda de los 0 a los 7 años va a marcar su vida. Y la segunda barrera es de los 7 a los 12 años. En esta parte puede aprender a valerse si es que su cerebro tiene las conexiones necesarias. Por lo cual es súper importante diagnosticar el espectro a la menor edad temprana posible. Entonces, bueno, vuelvo a la parte donde nace Matías y pues yo muy feliz con mi milagro, literal hubo hasta periódicos de wow, una mujer sin ovarios y todo, bueno, entonces yo estaba muy contenta, pero desde el primeros días, primeras semanas me empiezo a dar cuenta que Matías no era un niño pues, como nosotros decimos, neurotípico, o sea, normal. No usamos mucho la palabra no normal, porque pues realmente todos somos diferentes y entonces no podríamos clasificar qué es normal en este mundo. Pero pues no era un niño como cualquier niño que yo veía cuando yo tenía el deseo de ser mamá. Matías no dormía ni de noche ni de día, eran escasas 3 o 4 horas que dormía en las 24 horas que tiene un día, por lo tanto lloraba demasiado, todo el día, demasiado, demasiado, y tenía, pues yo no veía que sonreía, no veía que me viera los ojos. Estos son uno de los síntomas que pueden darse cuenta cuando algo está pasando en los niños desde muy bebés, porque un bebé está acostumbrado, aunque no ve en los primeros meses, está acostumbrado al oído a la voz de la mamá o del papá, entonces automáticamente te va a sonreír. Matías no oía, entonces aquí empieza nuestro caminar del papá de Matías y yo en algo raro tiene, y bueno, puede ser el oído, a lo mejor no oye, ok, pues hacer estudios de oído, no, no duerme, no esto, fue un niño muy enfermizo, 3 veces a punto de morir en hospital, o ya sea por infección de garganta o de estómago, pero se magnificaba esta situación, entonces 3 veces a punto de morir. Y cuando él tiene año y medio que yo veo que no gatea, son las primeras señales porque un niño tiene que empezar primero a sentarse solo,
a los 3 meses, levantarse solo a los 6 meses, gatear a los entre 6 y 8 meses, caminar entre los 9, 10 meses al año 3 meses. O sea, estos se llaman ictos de crecimiento y son bien importantes siempre tener monitoreado a los hijos. Tienen que cumplir esos ictos. Si no cumple cualquiera de ellos, es muy importante llevarlos a revisión. Por este tema que les decía que antes de los 7 años se pueden revertir ciertas cosas o crear nuevas conexiones cerebrales. Entonces al año y medio yo me doy cuenta que el niño no gatea, que no levanta la cabeza, que no se sienta solo y pues mucho menos caminar, que ya tendría que hacerlo. Entonces cuando yo me empiezo a preocupar, y esta parte yo creo que es la más difícil, o creo que para mí fue la más difícil, porque las personas me decían, es berrinchudo, el niño está muy apegado a ti, lo consientes mucho y por eso no camina, por eso no habla, por eso no pide, porque lo consientes mucho. Y tú dices, bueno, sí, puede ser, porque estás escuchando todas las voces, que hoy yo me doy cuenta, digo, ¿por qué escuché tantas voces en vez de ir directo a quien tenía que ir, que era Dios? Entonces empiezas con una batalla interna muy importante, pero como mamá, creo que las que son mamás y papás se identificarán conmigo, siempre tienes esta intuición o Espíritu Santo que te dice algo no está bien. Obviamente, mientras todo esto está pasando en el año y medio de Matías, la relación matrimonial se empieza a deteriorar, y también es algo muy importante. El 80%, aproximadamente entre el 75 y el 80% de los matrimonios con niños con discapacidad terminan en ruptura, porque tener niños con discapacidad se requiere de mucha atención, de mucho compromiso, y a veces esto no es queriendo, pero pues a veces desatiendes a la pareja, tanto hombre como mujer, porque estás muy enfocada en el niño con discapacidad. Pues la relación entre mi ex esposo y yo empieza a deteriorarse un poco. Pero pues finalmente yo vivía en Cozumel en ese tiempo. Una parte que omití es que yo quedé embarazada de mi segundo hijo cuando Matías cumplió 1 año aproximadamente. Fue algo bien difícil para mí porque yo ya estaba pasando esta situación con Matías que yo no entendía, que yo decía, ¿en qué momento se me ocurrió ser mamá? Ser mamá es horrible, porque pues era lo que yo tenía ahí. Entonces yo quedo embarazada de Juan Pablo, mi segundo hijo, y fue literalmente como quinceañera, lloré mucho. Fue, creo yo, un niño rechazado tanto por mí como su papá por la situación que estábamos viviendo. Entonces, cuando yo cumplo 5 meses de embarazo y Matías tiene año y medio, no, ya casi por cumplir los 2 años, yo decido irme a Cozumel a investigar qué está pasando, ya con un poquito de conocimiento de Fernando, el hijo de Yanel, que ya lo habían diagnosticado con autismo, pero cuando no te toca, personalmente dices, pues no, y siempre estás esperando que no sea. Pero yo ya veía a Matías que tenía ciertos comportamientos que tienen los niños con autismo. Los niños con autismo o mayores, depende cómo los traten, tienen comportamientos muy cuadrados. Él formaba todos sus carritos de una manera y si tú se los mueves, él va a entrar en crisis. Él abría y cerraba puertas porque eso lo calmaba. Tienen rutinas muy específicas. Si tú le cambias el horario de comida, puede haber crisis. Si tú te vas por un lado para llegar a tu casa en el coche y te vas por otro lado y el niño con autismo lo percibe, puede ser una crisis. O sea, la mente de los niños con autismo es muy, muy, muy peculiar. Y que además hay muchas cosas que ellos no alcanzan a comprender dependiendo del nivel que tengan. Pero lo más significativo es que son muy sensibles sentimentalmente y corporalmente. Ellos no pueden aguantar las etiquetas de las ropas porque lo sienten como si estuvieran clavándoles, no sé, un rastrillo o algo así. A mí su neuróloga me decía, mira, tu hijo es como si tuviera 100 pantallas de televisión prendidas en diferentes canales a todo volumen. Tú le quieres decir algo y él no puede entender porque le está escuchando otra cosa. Los ruidos fuertes es un dolor muy fuerte para ellos. Ellos escuchan hasta 100 veces más
el nivel que lo que nosotros escuchamos. Estar rodeados de muchas personas le genera mucha ansiedad. Entonces, bueno, cuando yo me voy a México a que me hagan a una clínica especializada en autismo, porque cabe señalar que no hay pruebas como tal para diagnosticar el autismo. No es como una prueba de sangre, porque hasta la fecha no se sabe si es genético, de dónde proviene. Entonces no hay pruebas de sangre, no hay que se tome esta pastillita. Entonces tienen que hacer muchos estudios de comportamiento. Y es aquí donde les platico todas estas partes. O sea, no aguanta esto, no aguanta los ruidos, no ve fijamente a las personas, se distrae con cualquier cosa. Obviamente no llegan a los ictus de crecimiento. Si ya tuviera 2 años ya tendría que estar caminando y no caminaba. Entonces, pues bueno, es un rotundo sí al autismo. Y a mí en lo personal no fue algo que me afectara a nivel emocional en un principio, porque yo soy una persona de, ok, no, pues ya autismo, ¿qué sigue? No lo vamos a tirar a la basura, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Entonces, bueno, llamo al papá de Matías para que me acompañe, ya que nos están dando el diagnóstico, yo embarazada de 5 meses, y el papá de Matías y Juan Pablo decide que él no quiere ser parte de la familia con con un niño ya con autismo y que probablemente el que venía en camino lo iba a tener. Entonces, literal, afuera del consultorio, él se fue, agarró un taxi y no lo vimos. O sea, se fue a Cozumel y yo me quedé embarazada de Juan Pablo y de la manita con Matías. Pero dije, bueno, pues a lo mejor es un shock, porque también les quiero decir que recibir un diagnóstico de este tipo es bien diferente para las personas. Para mí fue que sigue, pero conozco mamás que lloran durante días, meses y no pueden aceptarlo. Hay mamás que dicen, voy a buscar otras opiniones y aunque tengan 10 opiniones de lo mismo, se van a negar. Y es bien importante cómo reaccionas, porque como reacciones es como puedes sacar adelante a un niño con autismo. Estelita, aquí me parece importante lo que has comentado. Esta parte a mí me parece, sin conocer todos los detalles de tu historia, porque tenía, diga, una idea general, pero esta parte que nos acabas de comentar es verdaderamente impresionante. La verdad es admirable cómo Gracias. tener un niño en esta condición. Ujú. Matías primero, y luego venía Juan Pablo, Así es. y luego no tener, no estar, no tener al papá de tus niños Cierto. con ustedes para librar esta batalla juntos, tener tú que seguir adelante en medio de esta situación. Créanme que esto humanamente es imposible. Realmente es devastador lo que estabas viviendo, Estelita, y creo que aquí es muy importante que como familia, aquí en la iglesia, podamos abrazar a Estelita en esta forma, porque pueden darse cuenta que esto es algo de verdad, tremendo. O sea, no tengo palabras para definir. No podemos imaginar lo que tú has vivido, lo que viviste en esta forma, pero lo que sí podemos ver es que en verdad encontraste una fortaleza que solo Dios nos puede dar en una situación como esta. Entonces, en primer Y quiero lugar, quiero recalcar que mencionar, esa fortaleza, y quiero recalcarlo mucho porque en ese momento, me gusta ser muy sincera. Juan Pablo, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Eh, uno empieza primero a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios qué hice para hacer esto? O sea, te pasan muchas cosas en la cabeza, pero yo quiero recalcar que gracias a mi familia que está en Cristo, literal, fue las que me levantaron el brazo. A pesar de que yo no lloré, tu mente y tu corazón están devastados en ese momento. Pero gracias a las oraciones, y quiero decir a todos, porque a pesar que yo no estaba con el EVA, con Iglesia Eleva, mi mamá siempre me decía, voy a hablarle a Sergio y a Erika, los pastores, y siempre hubo muchas iglesias orando por mí, que en ese momento yo no tenía la fuerza para orar, y sobre todo embarazada, tienes las hormonas como muy revueltas, entonces no te deja pensar claramente, o sea, un diagnóstico y hormonas hasta arriba, yo decía, no, o sea, esto no puede estar pasando.
pero gracias a mi mamá principalmente, a mis hermanas y a las iglesias, y la verdad es que muchas personas, porque gracias a Dios siempre Dios nos ha rodeado a esta familia con personas de Dios, fue que estuvimos muy cubiertos los tres, porque nos quedamos todavía un mes más aquí en Querétaro, en lo que le hacían muchos estudios, porque después de que te dicen autismo, pues te quedas así, ¿qué sigue? Y sobre todo si no sabes lo que es el autismo. Sí. Entonces, y Ahora, después de esto, ajá, te acabamos de escuchar y podemos ver que todos estos años de verdad estás muy informada, te has informado, veo que sí, tienes un dominio del tema porque desde luego tienes a dos niños que tienes que cuidar de ellos, pero te veo como una experta, ¿eh? Estás hablando como si fueras una experta en el tema, como una profesional del tema. O sea, fíjense el amor de una mamá que pelea por sus niños, que el amor de una mamá, que Dios te fortalece, así cómo te es. hace en verdad dar pasos en la vida que no Y podrías eso es lo padre, darlos. cuando hay este tipo de pruebas, llámese una enfermedad, autismo, lo que sea, lo que cada quien esté viviendo, yo siempre tengo en cuenta que dice que Dios no nos da pruebas que no podamos sobrellevar. Pero lo padre de todo es que Dios te capacita, porque yo nunca me hubiera imaginado, yo tenía un proyecto de vida, una familia, todo feliz, y yo nunca me había imaginado que yo podía ser, sí me considero buena en el tema, y Dios me llevó a los libros, a los doctores, a todo para que hoy yo pueda decir, es esto, o sea, Ahora, en el caso de tu sobrino Fernando, él se le diagnosticó a los 2 años de edad el no, síndrome. desgraciadamente como esta parte no hay tanta información, desgraciadamente Yanel y el papá de Fernando no tenían acceso a esta información. Era lo mismo, no sabemos qué tiene. Entonces, sus papás trataron de hacer lo que pudieron con él. Que esta es la gran diferencia que les comento entre hacerlo a tiempo y no. Desgraciadamente con Fernando se le diagnosticó hasta que tenía casi 8 años. Oh, wow. Este, porque es difícil llegar al diagnóstico. Por eso será Y otra historia platicar con sí, Yanel, esa ¿verdad? sería otra Porque ella historia, tiene también exacto, una experiencia. En el caso de exacto. Matías, ¿a qué edad se le diagnosticó a A Matías se le diagnosticó al año 9 meses. y a Mateo? ¿A Digo Juan ya, Pablo? a Juan Pablo. A Juan Pablo se le diagnosticó una vez que nació, a los 3 meses le hicimos la prueba genética porque también tengo que decir que mis hijos tienen un síndrome que se llama X frágil, que ese es otro tema. Ah, sí. Es de las enfermedades más raras del mundo, muy, muy raras del mundo, que también tuve demasiada gracia de Dios para poder llegar a ese otro diagnóstico, porque es bien difícil llegar a ese. Ese sí Ah, es, solo lo pueden diagnosticar en Alemania. mira, Y yo Estelita, tuve aquí la déjame, oportunidad de hacerlo aquí, aquí. aquí quiero comentar algo en respuesta a esto que estás platicándonos, porque así como en este caso de este síndrome X frágil y en el caso del autismo, hay muchísimas trastornos de salud y también Correcto, mentales que las personas correcto, así como tú no entienden a qué obedece esto y nosotros que exactamente. conocemos a Dios, conocemos su palabra, entendemos la sabiduría de Dios, también muchas veces estas preguntas no tienen aparentemente respuesta y Sí, déjame decirte al respecto lo que yo pienso porque esto puede ayudarnos aquí a la audiencia y a las personas que como tú están librando una batalla así. ujú, Ves exactamente por qué sucedió esto. Y déjame decirte cuál es la razón, porque miren, tenemos que entender esto. La palabra nos dice que cuando el hombre se separa de Dios, en el principio en la creación, el hombre recuerden que el Señor le dijo, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Es decir, esta separación trajo corrupción a la naturaleza humana no correcto. solamente en el aspecto espiritual y moral, sino también en cuanto al cuerpo y la salud, porque por eso ahora nosotros somos mortales. Dios no creó al hombre en esta condición mortal, Dios creó al hombre en una condición inmortal, porque el plan de Dios era tener al hombre por toda la eternidad. Entonces, la razón de estos trastornos
que he sabido que hay muchísimos trastornos extraños que se siguen descubriendo porque ahora con el Correcto. avance de la ciencia médica, pero en tiempos pasados la gente Exacto. seguramente ni idea tenía a qué Sí, obedecían estos trastornos. O sea, el autismo no es de ahorita, no, es pero de muchos años y pues los papás hacían lo que podían en ese momento, exacto. pero pues desgraciadamente no había todo lo que ya tenemos ahorita. Entonces, miren, lo que pasa es que si nuestra naturaleza humana ya en una condición mortal, entiendo que estamos entrando en una etapa final de la historia de la humanidad, donde la humanidad como especie podemos ver un grave deterioro en todos los sentidos. A pesar del avance de la ciencia y la tecnología, podemos ver un deterioro de la condición humana. Podemos ver lo que está ocurriendo en el mundo en que vivimos y cada vez estamos más sorprendidos hasta dónde está llegando la corrupción de la naturaleza humana. Entonces, la razón de esto es que el cuerpo mortal del ser humano tiene consecuencias y es como el síndrome de Down, que llegamos a tener un caso aquí en la iglesia y entendemos que es por debido también ahí la falta de ¿cómo le llaman? De una proteína genética. Exacto. Fíjate nada más. Ujú. Entonces, así, yo lo que veo aquí es la fragilidad de la condición humana, del cuerpo humano, que se vuelve tan vulnerable y frágil a pesar del avance de la ciencia médica y que seguimos viendo y observando en estos diagnósticos, pues esa fragilidad. Entonces, quiero comentar aquí que definitivamente esto no viene de Dios, Dios no determinó esto, ni procede de Dios estos trastornos, porque muchas personas piensan que todo lo que les sucede en la vida es causa de que Dios lo permite o Ujú. incluso Dios es el causante de esto, pero definitivamente no, la respuesta la tenemos en lo que la Biblia nos dice, cómo el ser humano se volvió mortal y frágil y por tanto dando lugar a toda clase de riesgos en su salud, tanto física como mental. Así que esto es Correcto. parte, digamos, de como en el caso de los niños del autismo, pero finalmente el deterioro, el envejecimiento, el aumento del cáncer, que Exacto. es alarmante en todo el mundo. Sí, Sabes que están diciendo que si sigue digamos, sigue la evolución o sigue adelante la especie humana, dicen que la expectativa en unos años es que la mayoría de las personas muera por cáncer. exacto. Entonces, ¿esto a qué se Exacto. debe? A la condición del cuerpo, de la salud deteriorada debido a esa separación causada por causa de el hombre en el principio se separa de Correcto. Dios y entra dice que entró la muerte cuando entró el pecado y eso nos Sí, habla de todo yo, esto. yo espiritualmente y bueno, pues, de tanto estudio, tanto espiritual como físico, yo veo el deterioro, o no quiero decir que es una consecuencia, pero hay maldiciones generacionales, sobre todo en la parte de mi papá, que mi papá fue el que nos heredó el gen de la Aparte. malformación en el X frágil. Ahorita ya sabemos que es de mi papá. Pero mi papá también luego dice, ay, ¿por qué yo? Pero es que son atrás, 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 atrás. Y Dios hace muy poco me mostraba que no es por lo que hiciste, no te castigué, esto no viene de mí, precisamente que lo que hablabas. Entonces, y vuelvo a lo mismo, todo depende cómo tomamos este tipo de diagnósticos para saber qué clase de calidad de vida queremos o vamos a tener. Porque conozco personas que están en mi situación que viven victimizándose. Entonces los niños no avanzan, la familia no avanza y siempre se van a quedar en, pues bueno, tiene esto. Y la verdad es que lo que les comentaba del diagnóstico, una vez que me dicen que es autismo, la verdad es que yo me empiezo a mover con neurólogos aquí en Querétaro y en México y quiero decirles que me dijeron mil cosas. Ah, tu hijo no va a caminar nunca, tu hijo no va a hablar nunca, tu hijo puede que muera antes de los 20 años porque el síndrome que tienen normalmente a partir de los 15 años empieza a fallar el corazón.
Entonces me dijeron todas las fatalidades habidas y por haber. Y no quiero que parezca ego o esto, pero la verdad es que yo sí me paré en la fe, otra vez gracias a mi familia, y dije que yo no acepto esto. Y me iba de cada consultorio y y mis amigos me decían, es que creo que no lo estás aceptando. Y yo, no, ¿por qué habría de aceptar una condición así? Sí tiene autismo, no estoy negada al diagnóstico que me dieron, pero no me voy a acostumbrar o a aceptar que mis hijos no puedan hacer lo que Dios predestinó para ellos. Y yo estoy segura que Dios no predestinó que estuvieran atados a una silla de ruedas o a no poder hablar. Entonces, yo sí me paré en eso y hasta que encontré al neurólogo que me dijo, ok, si le quieres echar ganas, te apoyo, porque en realidad me veían como la loca. Y yo les decía, es que tú no conoces al Dios que yo tengo y se ríen. O sea, esta es la parte más difícil de los diagnósticos. Se ríen de ti y te dicen que estás loca y esto, y te van a decir mil cosas, estás aferrada, estás en negación, estás en mil cosas. Porque cuando llega una enfermedad, un trastorno o algo, el mundo está capacitado para decir pobrecitos. Y de ahí no te sacan. Y yo sí me negué a un pobrecita. Yo dije, esto no va a ser así. Y en el caso del síndrome X frágil, que también lo tienen mis hijos, solo el 1% de toda la población mundial que lo parece hace una vida semi, ¿cómo se dice? Que no tengas que depender de alguien. Entonces, cuando me dijeron, yo dije, ay, un 1%, pues la gente espera que llores. Yo dije, yo soy ese 1%. Mis hijos van a ser ese 1%. Sí, Ujú. depende mucho, mucho. Y pues Ahí el quiero caso es que comentar algo, sanen. Estelita. Sí, claro. Mira, aquí tenemos una respuesta de parte de Dios en la Biblia, en Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Esto que nos acabas de comentar es muy poderoso. Lo que nosotros creemos determinará la realidad que vamos Correcto. a vivir. Jesús dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Y aquí tenemos una mamá valiente que está peleando una batalla de fe y está creyendo que a pesar de que de esta condición de sus niños, sin embargo, en Cristo hay un cambio y hay una respuesta y Dios puede, desde luego, que hacer que esto sea curado. Porque mira, dice segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero fíjate cómo dice, nueva criatura. Está hablando de la naturaleza humana también, de la creación de Dios. Nueva criatura es como diciéndonos, hay una regeneración que aunque el hombre se separó de Dios y aún quedó separado y bajo maldición, sin embargo ahora en Cristo hay un cambio y Él ha creado una nueva realidad para nosotros. Así Así que es. dice, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es criatura, hablando de nuestro cuerpo y nuestra naturaleza como Correcto. creación de Dios. O sea que la naturaleza de Dios viene a nosotros, es impartida, y la naturaleza de Dios puede, por tanto, producir milagros y restaurar la condición de una persona. Esto es posible. Así que en ese sentido, sí es, digamos, la fe nos hace no aceptar una realidad que Dios no ha determinado para Exacto. nosotros, pero Exacto. podemos enfrentar la realidad, no negarlos, no nos estamos negando, ignorando la realidad, pero nos negamos a aceptar que eso siga definiendo ¿Quiénes nuestra somos? condición, en este caso la condición de dos niños, como Matías y Juan Pablo, que están en una condición de autismo o de FER, o de cualquier otro niño o adulto que esté sufriendo un Ujú. trastorno de autismo. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y ahí podemos incluir herencia genética, maldiciones generacionales. Nos está diciendo que con Cristo hay una ruptura de nuestra condición anterior, de nuestro pasado, y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si Dios está diciendo que ahora en Cristo Él hace posible que todo sea hecho nuevo, esto significa que Él tiene el poder, o sea, en Cristo hay un poder para restaurar y para sanar cualquier trastorno en la mente, en la salud de las personas. Y hay una Así segunda, es.
hay una segunda respuesta hablando de las maldiciones, porque oramos por ti, Estelita, oramos por Estelita para romper maldiciones generacionales y estamos parados en eso, Amén. en esa libertad que el Señor te ha dado y quiere para ti. Así que eso ha sido cancelado conforme a Amén. lo que nos dice Gálatas capítulo 4, ¿recuerdan? Donde aquí nos está hablando de la maldición de la ley. Digo, Gálatas capítulo 3, donde dice el verso 13, fíjense, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así Cristo nos es. redimió de la maldición de la ley. Está diciendo, todo aquello por lo cual el hombre está en desobediencia y en rebelión a Dios, y esto ha traído consecuencias comenzando desde Adán. Cristo, el postrer Adán, nos hizo libres de la maldición que introdujo el primer Adán. Entonces dice, Cristo nos redimió, nos rescató, está hablando de su sacrificio en la cruz, de su muerte en la cruz, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así que Jesús, recuerden que al morir en esa cruz, fue separado de Dios el Padre para llevar sobre sí mismo toda la maldición que vino como consecuencia de esa separación del hombre con Dios. Por Correcto. eso, por eso él dijo, lama sabactani, y él gritó en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esa declaración parecería que Jesús está reprochándole al Padre o pareciera que está sufriendo y recriminándole al Padre por lo que le está sucediendo en la cruz, pero sabemos que Jesús fue voluntariamente a morir ahí a la cruz. ¿Por qué dijo eso? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque quería que escucháramos nosotros que él sufrió esa separación del Padre que nunca, nunca como Dios mismo, como hijo de Dios, había tenido. Pero él sufrió esa separación que trae como consecuencia la maldición, dice, para que, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, él se hizo por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, dice, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibamos, dice, la promesa del Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo que Cristo quita la maldición de la ley y hace que la promesa del Espíritu, que nos habla de una nueva naturaleza, aquí es donde dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas porque viene el Espíritu Santo a mi vida. Me es impartido, me es dado, Él viene a vivir, pero me da una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios mismo. Así que si bien podemos ahorita establecer que este trastorno, como muchos otros, son consecuencia de esa separación del hombre con Dios, ahora Cristo lo que hizo al morir en la cruz fue restaurar, unirnos al Padre y por tanto quitar la maldición y hacer que todas las cosas sean hechas nuevas. Así que Así podemos es. nosotros tener la esperanza y la expectativa Sí. de que, porque yo te iba a decir esto, yo veo a tus niños, o sea, tú lo que nos has explicado, el trastorno en qué consiste, que Estelita hizo me envió una información, ahora sí que me siento tan bendecido, Estelita, que eres mi asesora, pero aquí ella menciona 15 características del autismo. O sea, la verdad es que para identificar, porque mira, de entrada cuando tú nos hablas de esto, Estelita, o sea, es confuso, o sea, es bien Es muy difícil, confusa. es muy Sí, difícil determinar, no es como cuando una gripe, ¿no? Que toses, que exacto, te duele la garganta, que entonces exacto. dices, sí, tienes un resfriado, ahí tienes una infección de vías respiratorias, pero aquí no. Entonces, tremendo esto. O sea, me hablas de toda clase de características. Así es. En el caso de tus niños, la verdad es que yo veo un progreso, de acuerdo a lo que tú Sí, dices, un sí, no, es progreso que notable. Oye, ¿nos podrías es leer esas demasiado, características? sí, es demasiado y es a lo que iba. No, no quiero romantizar todo lo que sé porque ha sido un proceso muy difícil, o sea, no quiero decir, va, ya te lo diagnosticaron, sigue adelante, porque la verdad es que ahorita como hablo y como me veo bien y como veo bien a mis hijos está muy padre, pero para eso pasaron, yo tengo 7 años de ser mamá, para eso pasaron demasiadas cosas, eh, eh, una depresión, cansancio crónico, diagnóstico de cansancio crónico para mí, demasiadas terapias para ellos. O sea, nosotros vivíamos por lo menos 10 horas en terapias diarias
O sea, es mucho esfuerzo, pero siempre hay un fruto. Hace un mes, el neurólogo, un nuevo neurólogo que tienen, que es psiquiatra, me decían, precisamente con Matías, ahorita tengo un poquito más de problemas con Juan Pablo porque es más pequeño, pero me decían con Matías, te dieron un diagnóstico incorrecto, refiriéndose al X frágil. Este niño va a ser una vida independiente. Y le dije, sí, yo lo sé, yo lo sé. Y me dijo, en unos años vuelve a hacer la prueba genética y te va a salir negativa. Y yo dije, sí, así es, porque yo lo determiné desde el día 1 que me dieron el diagnóstico. Y si bien todas las cosas son hechas nuevas, es ahí donde yo probé. Matías está siendo hecho nuevo y Juan Pablo lo va a hacer hecho nuevo. A mí me encantaría mostrarles una imagen de un niño con autismo. Un Oye, niño con autismo que... por Ajá. cierto, déjame compartir los videos que nos mandaste de Matías y Sí, de... si me permites, puedo compartir mi pantalla para que vean un típico caso de autismo antes Ok. de que vean a mis hijos, porque me gustaría que vieran la diferencia de un niño con autismo y de dos niños con autismo con Dios, Ah, ok. que es Perfecto. muy importante. Entonces les voy a Excelente. compartir esto. Adelante. Nada más necesito que me des permiso porque dice host disabled. No Sí, tengo poder sí es verdad. Entonces te hacemos host para que Ajá, puedas compartir la pantalla. Ahí está. ajá. Ok. Ok. Ujú. ¿Sí lo pueden ver? Sí, perfecto. Este es un niño típico con autismo. Normalmente les ponen cascos porque ellos mismos hacen este tipo de cosas y se pueden lastimar mucho. Muchos no pueden comer solos y si se fijan es una edad avanzada. Entonces hay adultos o niños con esto que ni siquiera tienen el poder, o sea, sigan usando pañal. Y pues quiero que se imaginen que si ustedes fueran mamá de una persona ya adulta con autismo, cambiar un pañal, porque es difícil que los niños con autismo puedan controlar esfínter, es difícil que coman solos, o sea, hay muchos impedimentos que tienen los niños con autismo, claro, hay niveles. Eh, y pues mis hijos hacen prácticamente todo. Y esto es la pura gracia de Dios. O sea, yo no podría decir, ay, es que hicimos esa terapia, claro que obviamente hay que trabajar en ellos, hay que trabajar muchísimo, pero yo estoy completamente segura que si no hubiera sido por Dios, se oye fuerte esto, pero creo que yo ya me hubiera dado un tiro, porque es Sí, algo claro. muy, 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 muy difícil y muy agotador. Y a veces, esta es la otra parte del autismo, la gente no es empática. La gente si ve una crisis de un niño con autismo es un niño maleducado, ni siquiera tienen para decirte, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Mis hijos, sobre todo Matías, ha tenido 2 crisis muy fuertes y la gente en vez de ayudarme me robó la bolsa. O sea, Wow. para que puedan ver el nivel de la cero empatía que hay últimamente. Y no solo con esto, la gente se ha vuelto muy fría y muy dura. Entonces, es por eso que se hace el Día del Autismo, porque trata de comprender lo que vive un niño con autismo y también lo que viven los cuidadores, ya sea una mamá, un tío, un abuelo, porque por ejemplo mi mamá es muy dedicada a mi otro sobrino que también tiene la misma condición, o sea, y es muy difícil. Y lo que pedimos los papás con niños con discapacidad, llámese cualquier discapacidad, es que puedan ser un poquito empáticos o por lo menos no juzgar. No Sí, oye, juzgar porque... Estelita, ¿y qué progreso puedes comentarnos que has observado en los niños en Ujú. este tiempo, en estos años y Bueno, recientemente? primeramente, pues que ya pueden estar un poquito rodeados de gente. Antes era imposible que alguien que no conociera les pudiera siquiera voltear a ver. Ahorita ellos pueden estar en la iglesia y alaban a Dios libremente. Ese es el progreso más grande que veo porque en los niños con autismo lo más difícil es la socialización. Ellos, Sí, ellos no pueden estar con personas, no les gusta que los toquen, no les gusta que les hablen.
Entonces, o sea, obviamente todo lo motriz, pues es gratificante que puedan caminar, comer solos, controlar esfínter. Matías ya empieza a vestirse solo. Estos son, pues, los progresos que yo espero porque están en terapias. Pero esta parte de la socialización y que puedan entender ya ahorita que hay un Dios y que si le alaban y si le adoran ellos todos los días, la oración que ellos ya memorizaron, porque la memorizaron desde muy pequeños, es gracias Dios por este día, gracias por hacerme como me hiciste único, te doy gracias y empiezan a agradecer por la vida de las personas que ellos quieran y te agradezco por mi sanidad y la sanidad de Juan Pablo. Esa es la oración que todos los días hacen antes de Wow, dormir. Entonces ellos desde muy pequeños están declarando su sanidad muy y bien. lo creen y yo lo creo firmemente, o sea, a Este pesar de todo video lo que es hemos de, pasado. este video es de Juan Pablo. Este video es de Juan Pablo. A ver, ponlo. Es que Les voy a está poner en... primero el de Matías porque es el primer. Ay, Ah, ok, ok. no, ese es el de Juan Pablo. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Lo puedes Este ya fue ampliar todavía. hecho. Ok. Sí, ya tiene un par de años que fue hecho. Ok. Que sonrían es muy difícil. Wow. Es que yo veo a los niños y de verdad no noto diferencia y creo que también Sí, por eso quizás en la iglesia las personas quizás no entiendan por qué ustedes están sí, ubicadas en esa parte, así es. en esa área, porque están evitando que los niños puedan tener una crisis. Por ejemplo, este domingo que tuvimos mucha asistencia, invitados, pues sí se sentía en el ambiente, Sí, pues que había claro. mucha gente y los niños Sí, pudieron permanecer bien así hasta es. cierto punto. Y algo, esto es personal porque cada mamá educa como quiere, pero yo no los educo como niños discapacitados, yo los educo como niños completamente neurotípicos. Aquí hay reglas en la casa que tienen que seguir. Matías una vez se le ocurrió decir, pero soy diferente. Bueno, o sea, salió el diablo que hay en mí. Porque le dije, no, aquí hay reglas y yo los trato como niños normales, completamente normales. ¿Y por qué llegó a decir que él era diferente? Porque, bueno, también la condición de un niño con discapacidad o sin discapacidad tiene el chantaje puro. Entonces es una manera de chantajear y decir, no puedo hacer esto. Ok. Recoge tu plato, Matías. No, soy un niño especial. No, o sea, conmigo no va a funcionar. Pero hay muchísimas mamás que sí es, no, que no recoja esto, no, déjalo hacer su berrinche, no, que haga lo que quiera porque es un niño especial. Para mí es un error garrafal, porque el niño se cree esa parte de no poder. Y Ok. Matías y Juan Pablo saben que en esta casa hay una palabra o una frase prohibida y esa frase prohibida es no puedo. Ok, si tú sientes que no puedes, entonces pide ayuda, pero no me digas no puedo. Entonces, y Mm, ellos ya están muy mentalizados de que ayuda y para todo es ayuda, está bien, pero no me digas no puedo porque tu cerebro todo se lo crea. Seas cristiano o cualquier religión, esto es un hecho científico. Lo que tú le digas a tu mente se lo va a creer. ok. Entonces, ellos están creciendo con esto. No digo que sea así, pero están creciendo con esto. Es imposible supuestamente que escriban y que lean. Y si escriben, no leen. Y si leen, no escriben. Pues Matías ya escribe su nombre. No, todavía no ha aprendido a leer, pero pues, tampoco es algo que me preocupe porque lo va a hacer. Y si Eso no lo es. hace, pues bueno, ya hay audiolibros. Ya va a Eh, poder escuchar la Biblia por audio. Entonces ok. siempre es encontrar una alternativa. Siempre, siempre. Entonces, y bueno, este es el de Juan Pablo. Obviamente también creo que es muy importante si el niño siente algún rechazo, a veces a los adultos se nos complica pedir perdón a los hijos, pero yo tuve que hacer esto con Juan Pablo porque, bueno, Juan Pablo fue el niño rechazado. El día que yo firmé mi divorcio nació él porque yo le dije, necesito que nazcas ya porque estoy muy triste. Y nació 2 meses antes, exactamente el día que firmé mi divorcio, horas después nació. Y nació con muchos problemas y tiene muchos problemas de autoestima. Por lo mismo, entonces también creo que es muy importante tener esta parte de sanidad, papá e hijo,
si es que en algún momento hubo rechazo. A mí me encanta ver estos videos porque digo, híjole, hemos hecho tanto y cuánto hemos avanzado, la verdad. Ajá, la verdad que Gracias a sí. Dios, gracias a La Dios. verdad que yo veo un gran progreso Sí. y en las terapias te dicen que observan ese progreso en los Eh, niños. las terapias, sus mismos terapistas me dicen, es que son unos niños, bueno, cada uno, a pesar de que tienen el mismo síndrome y el autismo, son completamente diferentes, muy diferentes. Matías es un ser completamente determinado, él está determinado a seguir adelante y él acaba sus terapias porque las acaba. Juan Pablo es más decidioso, pero es lo que me dicen, o sea, sus personalidades son como las de cualquier niño. Luego yo cuando les digo, ya no las aguanto, porque hay días muy pesados, de verdad, muy, muy pesados, de que me hacen llorar y me meto al baño a llorar, literal, y solo se portan mal conmigo, esa es la realidad, también esa es otra realidad, porque cuando se van con cualquier persona, ay, tus hijos son lo máximo, súper educados, wow, súper todo, yo, sí, así es, o sea, me da gusto que por lo menos hay frutos, conmigo pues soy la mamá y siempre, yo les digo, es que siempre me quieren molestar, pero la verdad es que Dios ha hecho unas cosas, pues tan solo como el niño que les mostraba, y así hay muchísimos casos. Mis hermanas estamos en muchas páginas de Facebook con este tipo de temas y de repente pues hay mamás que postean, es que tengo esta situación y son cosas de llorar, o sea, que dices, gracias Dios, no tengo nada de qué quejarme, gracias por todo, porque mi hijo debería de ser ese que no hace del baño, que no come, o sea, hay mamás que han tenido que internar y olvidarse de sus hijos para siempre porque son completamente agresivos. Wow. Entonces, cuando yo veo a Oh, mis wow. hijos, digo, no, o Sí, sea, no es, o sea, y es también otra historia, es otra historia y yo es otra agradezco historia. mucho porque me han enseñado mucho. Para empezar, me enseñaron el propósito de mi vida, que yo creo que muchas personas en su vida, hasta que mueren, encuentran el propósito. Yo encontré el propósito con ellos, que para mí es esto, poder decirles a las otras personas que sí se puede y que con Dios esto y más puede Todo es alcanzar. posible. Y la otra es que a veces amigos por tratar de confrontarme con mi religión como ellos lo dicen, yo siempre digo que es una relación la que yo tengo con Dios. ¿Por qué no los cura Dios? Digo, es que mis hijos tienen un propósito súper grande. O sea, yo lo veo y siempre lo comento en mujeres o en la iglesia o con quien puedo. Yo veo perfectamente a Juan Pablo dirigiendo una alabanza, siendo un salmista completamente, porque le veo a eso, y veo a Matías predicando. Yo, así, porque Matías, su primera palabra fue hasta los casi 4 años. Entonces yo digo, que él se va a parar frente a una iglesia y su testimonio va a ayudar muchísimo porque él va a decir, yo no podía decir ni una palabra ni caminar hasta los 4 años y hoy estoy aquí dándole gloria a Dios. A mí me queda súper claro eso. Yo no estoy clavada en si Dios los va a sanar hoy o mañana. Yo estoy clavada en que tienen que cumplir un propósito y que yo soy la que Dios puso para que ellos puedan cumplir ese propósito. Wow, Estelita. Bien, pues estamos llegando al fin de la entrevista. La verdad es que qué interesante, qué increíble historia. Y quiero orar por ti, que me gustaría que nos Gracias. acompañen aquí la audiencia, las personas que nos acompañan, orar por ti y bendecirles. Hemos creído por un milagro para los niños y yo veo un Gracias. progreso notable. Desde que llegaron a la iglesia, yo noto un cambio maravilloso y sé que es porque ellos son muy sensibles también a Sí, la presencia de Dios. Así que exacto. bueno, pues vamos a orar, Estelita, para despedirnos esta noche. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por la manera en que tú, Señor, has fortalecido a tu hija, Estelita, la manera en que tú le has consolado, Señor, la manera en que tú le has sostenido. Así que te bendecimos, Estelita, para que en este tiempo tu amor, Señor, siga dándole a tu hija nuevas fuerzas, para que tu amor esté dando las respuestas que todavía ella necesita escuchar de ti, para que tu amor, Señor, le siga consolando, le siga aliviando en medio de esos momentos también que pueden ser difíciles, donde también llegamos a cansarnos, donde hay un desgaste.
pero sabemos que tú estás aquí, Señor, y que tú tienes a tu hija, tú tienes a Estelita y a Matías y a Juan Pablo en tus preciosas manos, Señor, y sabemos que tú nos has hablado claramente de que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, es, Señor, hacer el milagro y la sanidad que los niños necesitan. Así como Fernando, así que los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y a toda persona, a toda mamá y papá que de la misma manera puede identificarse con Estelita y que necesita una respuesta a su situación, a la situación que tiene con sus niños o con adultos en su familia. En esta noche le bendecimos, declaramos en el nombre de Jesucristo tu poder sobrenatural, tu poder creativo, Señor, sobre ellos, porque tu palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres de toda maldición. Tú te hiciste maldición para que tu bendición nos alcance, Padre, así que en el nombre de Jesús estamos creyendo y seguimos creyendo que tú estás haciendo una obra poderosa y que en este proceso tú estás desarrollando en tu hija Estelita un carácter y estás llevando su fe a nuevos niveles, Señor, de conocerte a ti, de confiar en ti y de descansar, Señor, en el plan que tú tienes para su vida. Así que te bendecimos, Estelita, así como a Matías y a Juan Pablo, en el nombre precioso de Jesús. Sabemos, Señor, que tú cuidas de ellos, tú cuidas de esta preciosa familia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Extendemos esta bendición a toda familia en estos momentos, a Yanel, por Fernando. Gracias por lo que hemos visto en la vida de Fernando, Señor, y a todo papá y mamá y a sus niños o adultos, familiares adultos, les bendecimos. Recibe esta poderosa palabra, recibe en este momento esta manifestación del amor y el poder de Dios en tu vida. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Estelita, gracias por abrirnos tu No, corazón, muchas gracias a ustedes. compartir con nosotros esta noche y que muchas más Gracias. personas puedan oír tu historia para tener Sí, esperanza y encontrar sí. respuesta en Y este cualquier tiempo. mamá que esté pasando por eso no está sola. Somos muchas y siempre vamos a estar para las demás. Así es. Muy bien, Estelita, pues entonces, querida familia, queridos amigos, les invito para que nos acompañen nuevamente el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Refuerza Live. Y bueno, ya estamos, hoy es viernes chiquito, ya es el fin de semana, los esperamos en nuestro auditorio Eleva Avenida 5 de Febrero 1500, este domingo a las 11:30. Les invitamos que nos visiten, los vamos a recibir con cariño, les va a abrazar aquí una preciosa familia y recuerden que el domingo a las 10 de la mañana en San Juan del Río, en Valle de Oro. Así que los invitamos que sigan conectados y los esperamos. Dios te bendiga, Estelita, y nos vemos Gracias. entonces. Dios los bendiga. Oye, ¿están por ahí los niños? No, ya se durmieron. Ah, me hubiera encantado que los viéramos aquí, pero ya es tarde. Sí. Muy bien, Estelita, Dios te bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Un Buenas beso. noches a todos, Dios Buenas les noches. bendiga. Bye.